¿Cómo están, queridas familias, queridos niños y queridas niñas? Bienvenidos y bienvenidas a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos en el área de comunicación con actividad Leemos sobre los superalimentos. ¿Qué necesitaremos hoy? Hoy utilizarás un cuaderno de apuntes u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores. Niñas y niños, en la actividad anterior formulaste problemas sobre los superalimentos. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Nuestra meta para la actividad de hoy es leer sobre los superalimentos para compartirlo a través de un álbum. Para ello, ten en cuenta los siguientes criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Y opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto y dar razones para recomendarlo. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre los alimentos en las actividades anteriores. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? ¿Recuerdas? Sí, los alimentos se clasifican en 3 según su función. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Tenemos los alimentos constructores. Estos alimentos son ricos en proteínas y van a ayudar a desarrollar y crecer tus huesos y músculos. Los encontramos en las carnes, en los pescados, en el huevo, en la leche y entre otros alimentos. También recordemos que tenemos los alimentos reguladores, que son ricos en vitaminas y minerales. Estos alimentos te van a ayudar a proteger de las enfermedades y va a permitir que tus órganos funcionen correctamente. Estos grupos los vamos a encontrar en frutas y verduras. ¿Lo recordaste? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos también los alimentos energéticos, ricos en carbohidratos, en grasas, en azúcares. Estos alimentos te van a brindar energía. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el pan, en los cereales, en la mantequilla, en la miel, entre otros alimentos. Muy bien. ¿Ya recordaste? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿Y qué alimentos te ayudan a crecer y te dan energía? Vamos, coméntaselo a un familiar. Tú puedes. Antes de leer, observa las imágenes. Fíjate, ¿qué imágenes son? ¿Ya te diste cuenta? Sí, son los alimentos. Ahora fíjate cómo está organizado el texto. Tenemos primer cuadro. Aquí se encuentra el segundo cuadro. Y el otro grupo de alimentos tenemos el tercer cuadro. ¿Cómo inicia? Fíjate los títulos. Dice alimentos, beneficios. ¿Recuerdas si has visto alguna vez este texto similar en algún libro? ¿Lo estás recordando? ¿Ya te diste cuenta qué texto será? Antes de leer,
regresamos nuevamente al texto. Fíjate, recuerden niñas y niños que antes de leer primero vamos a predecir, tan solo observando las imágenes y la estructura del texto, vamos a predecir de qué tratará el texto. Por ello, piensa y responde. ¿De qué tratará el texto? Observa las imágenes. Ya sabemos que son alimentos. ¿Y qué texto será? ¿Qué será? ¿Lo recordaste? ¿Será un texto informativo? ¿Qué crees? Vamos, responde en estos cuadraditos. Tú puedes. Ahora, regresa al texto, fíjate sus características y responde. ¿Cómo está organizada la información? Fíjate. ¿Qué características tiene cada una de ellas? ¿Cuántos cuadros hay? ¿Qué presenta? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, alimentos, ¿verdad? ¿Y qué más encontramos? Beneficios. ¿Qué texto crees que es? ¿Será un texto informativo o texto descriptivo? ¿Qué será? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde? ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada que está organizadas por filas y también por columnas para poder relacionar la información? Algunos consideran imágenes como la que estamos observando. Pasos para leer los cuadros de doble entrada. Recuerda, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Identifica y señala las filas de cada cuadro. Recuerda, aquí tenemos el primer cuadro, segundo cuadro y tercer cuadro. Este cuadro de doble entrada está conformado por cada cuadrado. Vamos a encontrar filas. En el cuadro 1 está la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Recuerda que también tienen columnas. Encontramos 1 y 2 columnas. Ahora nos vamos al segundo cuadro. De igual manera, encontramos primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Y luego tercer cuadro. Primera fila, fila 2, fila 3 y fila 4. Paso número 2. Lee los títulos de cada fila, de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué información encontrarás en cada fila. Observa, en el cuadro 1 vamos a leer la información de cada fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Recuerda que tiene títulos. En la primera columna dice alimentos y en la segunda columna dice beneficios. Ahora nos vamos al segundo cuadro. De igual manera, identificamos los títulos en cada columna, alimentos y beneficios. Recuerda que vamos a leer por fila, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Luego nos vamos al tercer cuadro y nuevamente identificamos los títulos en cada columna, alimentos y beneficios. Y vamos a leer fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Paso número 3. Lee siguiendo el orden de las filas. Recuerda, vas a leer el texto, el cuadro de doble entrada. Por cada cuadro vas a leer de izquierda a derecha. Empezamos así. Fila 1. En el primer cuadro leo de izquierda a derecha. Fila 2, de izquierda a derecha. Fila 3, de izquierda a derecha. Fila 4, de izquierda a derecha. Y así,
Sigo en el segundo cuadro y en el tercer cuadro. Durante la lectura, ahora presta atención porque vamos a leer. Fíjate, alimentos, beneficios. Fila 1. ¿Qué alimentos encontramos? Sí, el espárrago. Mejora la circulación de la sangre, previene el cáncer y enfermedades de los riñones. Fila 2. La betarraga. La betarraga contiene hierro, combate enfermedades de la sangre y previene el cáncer. Fila 3. La piña. Ayuda a eliminar el agua del cuerpo, protege el corazón y la visión y controla la diabetes. Fila 4. La granadilla. Alivia la ansiedad, limpia la sangre, reduce enfermedades del corazón y previene la anemia. Ahora nos vamos al segundo cuadro. Alimentos, beneficios. El hierro de la sangrecita combate la anemia. El huevo fortalece los huesos y los dientes. Además, previene la anemia. La anchoveta favorece el crecimiento de los niños, previene los infartos y derrames cerebrales. La proteína de la carne del cuy ayuda a prevenir el cáncer, la anemia, entre otras enfermedades. Tercer cuadro. Alimentos, beneficios. Las lentejas. Combate el estreñimiento, la retención de líquidos, previene la anemia y la diabetes. La avena es buena para el corazón, previene y alivia el estreñimiento. La quinoa ayuda a tener un mejor sueño, cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. El garbanzo previene el estreñimiento y enfermedades del hígado. Bien, niñas y niños, ahora te toca a leer con el apoyo de un familiar y siguiendo las indicaciones. Vamos, ustedes pueden, son campeones. Luego de leer, revisa tus anotaciones y contrasta la respuesta. Fíjate, ¿qué respuesta diste antes de la lectura? Con la información que tienes ahora sobre el texto ya leído. Y completa el cuadro. ¿De qué trató el texto? Sí, ¿verdad? Trató de los alimentos y sus beneficios. ¿Qué texto será? Claro, es un texto informativo. Un texto de un cuadro de doble entrada. Después de leer, ahora dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro? ¿Ya te diste cuenta? Sí, trató de los alimentos que nos protege y previene de las diferentes enfermedades. Es decir, trata de los alimentos y sus beneficios. ¡Excelente! ¿Qué información brinda el texto de los alimentos? ¿Ya te diste cuenta qué información trae? ¿Qué información nos están brindando? Sí, de algunos grupos de alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Muy bien. ¿Crees que será importante consumir estos alimentos? ¿Por qué? ¿Qué creen, niñas y niños? Coméntaselo a un familiar. ¿Por qué será importante consumir estos alimentos? Vamos, tú puedes. A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? ¿Ya te diste cuenta para qué nos servirá el texto? Explícale a un familiar. Nos servirá el texto que hemos leído para estar informados sobre los beneficios que nos brindan los alimentos. ¿Para qué? Sí, para poder protegernos de las enfermedades. ¿A quiénes le recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Vamos,
Coméntaselo a un familiar. Tú puedes. Lee la pregunta y completa el cuadro, respondiendo en tu cuaderno u hoja de reuso, y si necesitas ayuda, pídeselo a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto? Para poder responder a esta pregunta, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, retornas nuevamente al texto. Luego, lee las filas de cada cuadro. Tenemos primer cuadro, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Segundo cuadro, de igual manera, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y tercer cuadro, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Luego, señala a partir de la segunda fila en cada cuadro la información más importante. Vamos, ustedes pueden. Bien, ahora responde las preguntas de la siguiente tabla. Observa, vas a completar este cuadro respondiendo a estas preguntas, extrayendo los cuadros del texto leído. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, el primer cuadro. Vamos a extraer el primer cuadro del texto leído. Y luego vas a responder a estas preguntas. ¿De qué se habla y qué es lo más importante que nos dice en este primer cuadro? Para poder identificar, podemos regresar las veces que sean necesarias al texto. ¿Sí? Entonces vamos a extraer el primer cuadro. Ya lo tenemos más grande para poder identificar las ideas principales. Entonces, ¿de qué nos habla en este primer cuadro? Si te das cuenta, recuerden que pueden volver a leerlo. ¿Nos están hablando de qué? Sí, ¿verdad? Nos hablan de diferentes alimentos y sus beneficios. Entonces, tu respuesta lo vas a completar en este cuadradito. ¿Y qué es lo más importante que nos dice? Si volvemos a leer, vamos a darnos cuenta que cada alimento mencionado va a traer diferentes beneficios que nos van a ayudar a prevenir y combatir diferentes enfermedades, ya sea como el cáncer, ya sea como la diabetes o enfermedades del corazón, entre otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en este primer cuadro? Sí, nos habla sobre los alimentos que previenen y combaten diferentes enfermedades, como el cáncer, el corazón, entre otros. Luego, vamos a extraer el segundo cuadro. Este es el segundo cuadro. Para poder responder a estas preguntas, retornamos nuevamente al texto. Y aquí lo tenemos, ya más grande para poder observarlo. Ahora, ¿de qué nos habla en este segundo cuadro? Sí, recuerden, nos hablan de la sangrecita, del huevo, de la anchoveta, de la carne del cuy. Entonces, ¿qué son? Sí, son alimentos. ¿Y qué nos mencionan? Sus beneficios. Entonces, tu respuesta lo vas a colocar en este segundo cuadro. Nos habla de los alimentos y sus beneficios. ¿Y qué es lo más importante que nos dicen en este segundo cuadro? Sí, muy bien. Recuerden subrayar las ideas principales. Nos están hablando que estos alimentos van a combatir y nos van a prevenir de diferentes enfermedades. ¿Como cuáles? Como prevenir la anemia, como combatir los derrames cerebrales, el cáncer, ¿te das cuenta? Entre otras enfermedades. Entonces, tu respuesta lo completas en este cuadrito. Y colocamos los alimentos previenen y combaten diferentes enfermedades como la anemia, cáncer, entre otros. Muy bien, cada vez lo hacen mejor. Y nos vamos al tercer cuadro.
vas a extraer el tercer cuadro y lo vas a colocar en tu tabla. Ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Van a volver a regresar a este tercer cuadro y van a completar estas preguntas. ¿De qué se habla y qué es lo más importante que nos dicen? Sé que ustedes lo van a lograr hacer. Ustedes pueden, son campeonas y campeones. Sí se puede. Bien, ahora lee integrando tus respuestas de los 3 cuadros y piensa. Fíjate lo que has completado en el cuadro y vas a responder a estas preguntas. ¿Qué relación existen entre ellas? ¿Ya te diste cuenta? Sí, ¿verdad? En cada cuadro, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de los alimentos y sus beneficios. Todas guardan relación. ¿Y de qué trata entonces principalmente el texto? Ya lo observaste, ya te diste cuenta, entonces respóndelo, tú puedes. ¡Bravo! Cada vez lo haces mejor. ¡Excelente! Recuerda, para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila. Luego junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. ¡Bravo! Ahora lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Para qué sirve el texto? ¿A quiénes recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Explícaselo a un familiar. Vamos, tú puedes. Y a partir de la lectura, ¿qué le podrías recomendar a tu familia sobre los alimentos que te informaste? Explica. Tú puedes. ¡Bravo! Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Cada vez lo hacen mejor. Muy bien. Bien, llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Recuerda volver a leer los criterios nuevamente de la meta y vas marcando si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, niñas y niños, es momento de realizar sus actividades. Vamos, ustedes pueden, son campeonas y campeones. Continuamos mañana. Cuídense mucho.